Pero para las chicas del taller de poesía, de la poesía, del taller también de Moyano, les quiero mandar toda mi fraternidad, mi cariño, porque he trabajado mucho en ese ámbito y sé lo que están haciendo y las admiro con toda franqueza. Les mando un gran abrazo a partir de nuestro amigo común. ¿Contaste? No, ¿tu nombre? Bueno, sí, tengo que decir mi nombre, tenés razón. Soy Edmund Valladares. He trabajado mucho en el orden de la parte documental, en algunos aspectos del Moyano, y tengo una gran debilidad por la poesía, porque cuando lo intenté fue tan difícil, soy tan malo, que encontré que tenía que admirar nada más a los poetas y a las poetas, en realidad porque la gran síntesis de la literatura. Mi madre fue la directora de cuando existía letras, no era filosofía y letras. Y yo, siendo muy chico, no nos daba de comer a mi hermano y a mí, mi madre, pero nos obligaba a que hiciéramos una poesía. Debe ser por eso que soy un fracaso como poeta. Por eso las admiro más a ustedes. Edmund Valladares, si las chicas del taller de poesía quisieran saber algo más de vos, algo más de lo que les contaste, si te tuvieras que presentar, ¿qué más les contarías? Les contaría que gracias a reconocer mis propias limitaciones, y estoy hablando desde la parte psicológica inclusive, ¿no? Al poder reconocer mis propias limitaciones, me sentí más libre en lo que yo soy como artesano, porque yo pinto, hago escultura, hago cine, y esa libertad lo da liberarse de los tabúes con los cuales nos señala la sociedad. Me llamó la atención ahí esta palabra que usaste recién, usaste artesano, y muy pocas veces quizás para lo que vos haces se piensa en la palabra artesano. ¿Por qué decís artesano? Y porque realmente lo hago con mis manos, lo hacemos con las manos. Esta es una tarea muy antigua, que todavía se manejan pinceles, se amasa el óleo. Es un trabajo puramente, sin artesanía esto no se puede hacer. El artista es una palabra extraordinaria, medieval, que sirve para algunas cosas, pero hay que ver cada uno de ustedes y cada uno de nosotros qué nos consideramos. Yo me considero muy feliz por el solo hecho que puedo practicar esta artesanía tan hermosa, tan difícil, o agarrar una simple lapicera y ponerse a trazar una O, una A y hacer con una palabra, y después de la palabra lograr la frase, a esa frase emparejarla para que salga una poesía. Eso también es una artesanía en el fondo. Tu mamá quería que fueras un artesano de la palabra y vos te fuiste por otro camino. ¿Cuándo elegiste ese otro camino de la artesanía? ¿Cuándo elegiste la parte de la pintura, de la plástica, de la escultura como parte de tu artesanía? Por otras influencias. Yo era un hombre que viví desde muy chico en el campo, en un lugar, en un país que se llamaba Huinca-Relancó, en La Pampa. Y enfrente de mi casa había un artesano que le pasaba velox a las fotografías. Además, escribía cuentos. Y además usaba lápices muy grandes, con puntas muy filosas, para retocar los bromuros de las fotografías de los familiares. Y para mí me parecía la tercera maravilla. Y por si eso fuera poco, los sábados a la tarde, en la vidriera frente a mi casa, él pasaba la misma película durante 7 años. La misma. Una película que era de Charles Chaplin, El Vigilante. Entonces mi vocación estaba ahí, todo servido.
Vos hablas de Huíncar en Ancoy, recién mirando el espacio donde tenés expuestas algunas de tus obras, yo veía un cartel que tenía que ver con 3 de febrero. ¿Qué es 3 de febrero para vos? ¿Qué fue 3 de febrero para vos? Está bien la pregunta, porque uno vive todo quebrado en varias partes. A mí 3 de febrero me representa mi adolescencia, ¿no? Porque nosotros, mis padres, migran hacia Buenos Aires, porque yo tengo un hermano mayor que ya estudiaba la secundaria. Y ahí es cuando, en realidad, me hago del 3 de febrero y inmediatamente siento que era muy parecido al lugar de donde yo venía, porque era un lugar en donde estaba el ferrocarril. Mi adolescencia está pegada a la niñez que venía de Huíncar en Ancoy. ¿Por qué? Están muy pegadas porque en los dos casos la sociedad era una sociedad ferroviaria, todos trabajadores del ferrocarril. Entonces, esta adolescencia, en 3 de febrero, me fue natural. Los mismos ruidos, los enganches, el pitar de la locomotora, era lo mismo, y la gente con ese mameluco, ¿no? Yo no sentí el cambio. Cuando ya me salí de la adolescencia, sí, me di cuenta que Buenos Aires era un tragamonedas, que no era ya Huíncar y no era Santo Lugares. Hace poco, porque no tienen a mucha gente, ahí el 3 de febrero, tuvieron el mal gusto de entregarme una alegría de nombrarme ciudadano ilustre el 3 de febrero. Y yo me di cuenta que estaba haciendo el ridículo, porque estaba frente a mis hermanos que me aplaudían. Y eso es una de las cosas muy feas que le puede pasar a una persona ya mayor como yo. Vos decís esto y hay muchos reconocimientos también que están acá dentro del lugar en el que vos tenés expuestas tus obras. Entonces, cada vez que te dieron un reconocimiento, ¿vos sentiste eso? No, para hacer esta artesanía, vos necesitas, o cualquier otra, tener una mentalidad perfeccionista. Y ahí te lleva a la competencia inmediatamente. Hace 3 semanas en Bélgica me acaban de dar el premio a Ciudadano del Arte, porque hice el monumento nada más y nada menos que de Cortázar. Y ahí me sentí como un soldadito, representando a mi país. Me parecía que estaba bien. Mi ego fue positivo ahí. Dentro de lo que está expuesto está esa escultura que tiene que ver con el torito de Cortázar. ¿Tiene que ver con esta historia que estás contando? Tiene que ver con toda esta historia, pero esa cabeza la hice a la medida y en especial porque está en el centro mismo y frente mismo a la casa donde nació Cortázar. Entonces había una cantidad de elementos que antes y previamente tuve que estudiar. ¿Cómo podía mirar ese niño de 4 años, que es cuando se va Cortázar de Bélgica, hacia esa plazoleta en donde yo iba a colocarlo? Yo lo devolvía. Entonces, una escultura que es nada más un pedazo de fierro, es muy difícil darle vida. En mi profesión, en mi artesanía, la más difícil es la escultura, indudablemente. En tu historia seguramente conociste a mucha gente. ¿Cuál de todas esas personas que conociste fue alguien que vos digas te marcó algún camino? Yo siempre soy una persona de aprender y de admirar a mis maestros. Para mí lo más sagrado siempre fueron mis maestros. El primero que lo tengo en el alma y es de mi familia, no es de mi familia, pero yo lo hice de la familia, es el maestro Héctor Cartier. Héctor Cartier fue el creador de la pintura moderna en toda Sudamérica, maestro de Lepar, de Maldonado, de mucha gente que ni siquiera lo nombra. Y el otro segundo gran maestro, amigo también a pesar de los 40 años que me llevaba, fue Guayasamín. A él lo conquisto en Centroamérica cuando yo vivo en Centroamérica. Guayasamín era el indio que conocía el linaje de lo que era Mesoamérica. Tenía el contenido de la mezcla del afro
con el indígena sufriente. Era un genio y sobre todo un ser humano fuera de serie. Y fui asistente de él. Estoy pensando, y en tu recorrido venís hablando de la artesanía, y en la charla anterior, que no está grabada, venías hablando de la publicidad, de otros ambientes por donde estuviste circulando. Entonces, ¿qué sentís que tiene de común este trabajo artesanal tuyo con el arte, con todo lo demás que hiciste y que haces en tu vida? Es coherente y no lo es. En primer lugar, sí. La publicidad es toda artesanía, hoy es toda electrónica además, pero en los tiempos en que yo tenía que vivir de la publicidad no había casi fotografías, se hacía todo, se dibujaba hasta las letras. Ahora son todas fotos y todo es automático. Y yo conocí dos tipos artesanos, artistas geniales: Rafael Tobía, el número 1, Mosca, que fue el que hizo la cabeza de Geniol, un gran creador que existió acá. Eran artesanos y yo aprendí ese oficio.